siguiendo con la tercera parte del tema de bioelementos, vamos a hablar ahora o vamos a explicar sobre las funciones del microelemento cobre. El cobre tiene la función de ser activador enzimático. Esto quiere decir que obviamente va a tener una función de acelerar o va a participar de procesos metabólicos, como obviamente el de activar enzimas. Es parte de la hemocianina, que es una proteína que transporta oxígenos en el plasma sanguíneo de insectos y de algunos moluscos. El cobre es parte de la hemocianina, que es básicamente un tipo de proteína conjugada del tipo de metaloproteína, cuyo grupo prostético es el cobre, que justamente le va a dar su característica. En este caso específico, el cobre tiene un color medio turquesa, verde claro. Por lo tanto, la hemocianina va a presentar esa pigmentación característica del cobre. Entonces, esto le ayuda a generar un transporte de oxígeno tanto en el plasma de insectos como de algunos moluscos. Con las funciones del manganeso, vamos a encontrar que también es activador enzimático de algunas enzimas dipéptidas, de algunas enzimas carboxilasas y de algunas enzimas fosforilasas. Otra función que cumple el en este caso el microelemento manganeso, es ser componente de la proteína Z. La proteína Z es una estructura que participa específicamente en la fotosíntesis en la fase luminosa y es la que induce o la que favorece las rupturas de las moléculas de agua produciendo protones, produciendo electrones y produciendo oxígeno. Si ustedes observan en este diagrama de la fotosíntesis, específicamente a nivel del interior de los tilacoides, vamos a encontrar en esta zona el proceso llamado fotólisis del agua. Pues, ¿qué ocurre? Para que haga la fotólisis va a participar la proteína Z. Esa proteína Z, chicos, tiene como núcleo central al manganeso en forma iónica. Entonces, lo que sucede es que este manganeso de forma iónica puede liberar electrones. Estos electrones sirven para estabilizar al fotosistema 2 después de haberse realizado la fotoexcitación. Cuando el Sol viene con su radiación solar y el fotosistema 2 libera electrones, se encuentra inestable. Esa inestabilidad se va a ocupar con electrones que vienen de la proteína Z o complejo Z. Los electrones son liberados a partir del componente manganeso, que estabilizan al fotosistema 2 y dejan a la proteína Z inestable. Para que la proteína Z se vuelva nuevamente a su condición estable, lo que va a hacer es inducir o favorecer a las rupturas de moléculas de agua. Cuando eso sucede, una parte de esos electrones liberados van hacia la proteína Z y eso genera estabilidad hacia la proteína Z, ¿no? En ese caso, después de haber roto la molécula de agua o de haber fragmentado o destruido la molécula de agua, pues se libera una molécula de oxígeno que sale por difusión simple a través, ¿cierto?, de la membrana y sale de las plantas a nivel de los estomas y permite la respiración. Entonces, esa es la participación del microelemento manganeso formando parte del componente Z o proteína Z que participa en la fase luminosa de la fotosíntesis. Luego tenemos al molibdeno. El molibdeno cumple las funciones de ser activador enzimático de una especie de flavoproteínas. También ayuda a la absorción del hierro a nivel del intestino. Y luego tenemos al cobalto. Cobalto es muy importante porque es parte de la vitamina B12 o también llamado cianocobalamina. Esta vitamina B12 va a cumplir funciones importantes como por ejemplo ayuda a la síntesis de la eritropoyetina en el riñón y en el hígado en menor cantidad. Nosotros podemos observar, acá tenemos, ¿no es cierto?, la forma de la vitamina B12 y como núcleo centro tenemos al cobalto. Luego tenemos al selenio. El selenio tiene las funciones importantes
de realizar o comportarse como un antioxidante. Un componente antioxidante es aquel componente que neutraliza la actividad de un radical libre. Los radicales libres se producen por acción de nuestro metabolismo, que obviamente van a inducir al envejecimiento prematuro. Son muy peligrosos, son productos del metabolismo. Esos radicales se tienen que neutralizar. Entonces, lo que hace un antioxidante es neutralizar justamente a ese radical que básicamente puede inducir, ¿no es cierto?, a la producción de un envejecimiento prematuro. En este caso, el antioxidante lo que va a hacer es ceder una parte de sus protones y neutralizar la carga que tiene el radical libre. El selenio es un antioxidante, pero también tiene un comportamiento sinérgico. ¿Esto qué quiere decir? Que va a actuar junto con las vitaminas A, C, E y B15, que justamente tienen la característica de proteger o ser neutralizadores de radicales libres. Pero no es solamente el selenio quien hace eso, sino que el selenio forma parte de un aminoácido modificado llamado selenocisteína. La selenocisteína es componente de una proteína enzima llamada catalasa que se encuentra a nivel de un organelo llamado peroxisoma. Ustedes saben que una de las funciones del peroxisoma es realizar justamente la neutralización de radicales libres. Para realizar ese proceso, el peroxisoma tiene una gama de enzimas oxidasas, una de ellas es la catalasa. Y la catalasa, al ser una enzima, es una proteína y esa proteína tiene un aminoácido modificado llamado selenocisteína, que básicamente se le va a dar la responsabilidad de cumplir con esa labor tan importante de comportarse como un antioxidante. Acá tenemos un ejemplo, o acá tenemos la figura, ¿no es cierto?, de el organelo llamado peroxisoma, y junto o dentro de él vemos un núcleo cristalizado y obviamente alrededor del núcleo se encontrarán las enzimas oxidasas. Luego tenemos al silicio. El silicio, chicos, participa en la síntesis del colágeno. Recuerden que el colágeno es una de las proteínas más abundantes, de tipo fibrosa, estructural, que básicamente le va a dar resistencia al tejido conectivo. Y uno de los componentes que participa de la síntesis de colágeno es el silicio. Le va a dar gran resistencia mecánica al tejido conectivo, como ya había mencionado, y se encuentran tanto en las plumas de las aves, dándoles rigidez, y en las espinas de algunas plantas, como por ejemplo la ortiga. Ustedes recordarán que las ortigas tienen unos pelos, se llaman pelos urticantes, cuyo extremo, ¿no es cierto?, es básicamente cristalizado, y si tiene o está cristalizado, el cristal que se encuentra en el pelo se llama silicatos de calcio, y estos silicatos de calcio son muy frágiles. Al mínimo movimiento el cristal se rompe y la sustancia tóxica llamada histamina se libera y genera obviamente el escozor que algunos hemos experimentado cuando nos hemos acercado a nivel, ¿no es cierto?, de las ortigas. También el silicio se va a encontrar en los equisetos, ¿no?, que es básicamente un tipo de helecho. En el caso de nuestra zona, ese equiseto se llama coleicaballo, que es muy abundante, ¿no es cierto?, en el coleicaballo, eso que usamos para preparar mates frescos. Obviamente también tienen silicatos de calcio, ¿no? Y por último también están presentes en los tallos de cereales como silicatos de calcio, ¿sí? Específicamente a nivel, ¿no es cierto?, de los tallos de los cereales, ¿ya? Entonces, esas son las funciones de estos tres micronutrientes. En el caso del cobalto es parte de la vitamina B12, en el caso del selenio tiene función antioxidante, en el caso del silicio tiene una participación en la síntesis del colágeno y todo lo que tiene que ver con funciones estructurales como resistencia, rigidez a diferentes tipos de órganos, tanto de plantas como de animales. Está presente en el equiseto, también llamado colicaballo, y también se hace presente en los tallos de los cereales como silicatos de calcio. Luego tenemos al aluminio.
El aluminio, chicos, es muy importante porque va a generar o va a tener las funciones de ser estimulante del sistema nervioso central, específicamente porque aumenta la actividad cerebral y nerviosa regulando el sueño, ¿sí? Regula el sueño. Aluminio también participa de manera positiva en la osificación de cartílagos fetales, específicamente del niño, ¿no? Y actúa sobre las superficies cartilaginosas y articulares. El aluminio ayuda a la osificación ósea en etapas fetales y también participa o intensifica los procesos del citocromo que tienen que ver con procesos de óxido-reducción, aceptar y perder electrones. De esa forma pueden cumplir sus funciones, que es básicamente el transporte de electrones. Seguidamente tenemos al microelemento cromo. El cromo es básicamente el elemento que activa o potencia la acción de una enzima, o bueno, potencia o activa la acción de una hormona llamada insulina. La insulina es muy importante porque obviamente cumple diferentes funciones dentro del organismo, específicamente la regulación de oxígeno a nivel de la sangre. Vamos a observar un poco cómo es el comportamiento de la insulina, ¿sí? Bueno, activa o potencia la acción de la insulina. Ahorita vamos a ver un poco cómo es este proceso de la activación o potenciación de la insulina, ¿ya? La insulina es la hormona que va a participar en la regulación de azúcar a nivel de la sangre. Específicamente va a inducir a que las células absorban, ¿no es cierto?, mayor cantidad de azúcar, o específicamente absorban, ¿no es cierto?, mayor cantidad de glucosa, ¿sí? Se denomina por esa razón el factor de tolerancia de la glucosa, debido a esta acción o a esta reacción con la insulina, ¿no es cierto? Su carencia en el agua puede producir diabetes juvenil y obviamente también nos protege de la arteriosclerosis y de las cardiopatías coronarias. Muy bien, chicos, vamos a ver un poquito cómo es este proceso de la participación de la insulina. Para eso hemos preparado un pequeño video en el que vamos a observar cómo es el proceso de la formación de la insulina. Todo empieza en las células pancreáticas, ¿no es cierto? Específicamente un tipo de célula, las células beta, que cuando encuentren, ¿no es cierto?, deficiencia de azúcar en nuestra sangre, estas van a empezar a producir, ¿no es cierto?, insulina. Entonces, esta insulina posteriormente se va a liberar, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, al torrente sanguíneo, y esa va a generar básicamente la nivelación de la glucosa a nivel de la sangre. Acá estamos viendo qué tipos de células participan, ¿no es cierto?, del proceso, de este proceso. En el caso de las células alfa del páncreas van a generar glucagón, en el caso de las células beta producen insulina y también amilina, y en el caso de las células delta producen la somatostatina. ¿Listo? Entonces estas células posteriormente obviamente van a generar toda una gama, ¿no? En el caso de la insulina, chicos, tiene toda una historia, ¿no? A la gente antes se moría porque no podía suministrarse insulina, específicamente los diabéticos, y estas se producen a nivel de los ribosomas. Nuestros genes tienen la formación para producir síntesis, ¿no es cierto?, de insulina. Estos ribosomas lo que van a hacer es básicamente leer el ARN mensajero que lleva la información de la proteína insulina y van a empezar a generar la proinsulina. Esta proinsulina tiene básicamente tres zonas, ¿no? Tiene una zona A, una zona B y una zona C. Esas zonas se tienen que eliminar y eso básicamente se van a generar en el aparato de Golgi y se desaparece específicamente la zona C, que se libera como un tipo de péptido C. Luego de eso, ¿no es cierto?, el aparato de Golgi va a generar una vesícula que va a llevar insulina y péptido C. Lo que nos importa es en el caso de la insulina. Después, básicamente, ¿no es cierto?, de unos 6 minutos, esa insulina se va a degradar con una enzima llamada insulinasa y va a generar, ¿no es cierto?, una activación, por decirlo así, de este tipo de hormona, ¿ya? Entonces,
lo que va a suceder luego es que básicamente ese sería el proceso de la producción de insulina. Pero lo que nos importa en este caso, muchachos, es que esta insulina va a ser segregado a nivel de la sangre. A nivel de la sangre, a nivel específicamente de la membrana celular de algunas células, vamos a encontrar receptores de insulina, como estamos viendo en esta zona. Esos receptores de insulina van a favorecer o van a hacer que la membrana celular sea más permeable, ¿no es cierto?, a la incorporación de glucosa dentro de ellas, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que la insulina se segrega a la sangre y esa insulina segregada en la sangre hace que las membranas celulares sean permeables a la glucosa. Las glucosas van a ingresar remarcadas o enmarcadas en un tipo de vesícula que se llama glucosoma. Se llama glucosoma. Entonces las células, al ser permeables de esta forma, van a incorporar mayor cantidad de glucosa, lo que va a inducir a la disminución de glucosa a nivel de la sangre. Eso es lo que básicamente hace, ¿no es cierto?, o el efecto que realiza la insulina. Ahora, ¿cómo es que o dónde tiene que participar o cómo es que participa en este caso el ion, el cromo? Recuerdan que hablamos o dijimos que la insulina se produce, ¿no es cierto?, o se va a producir a nivel de las células beta de los páncreas o del páncreas, produciendo básicamente una proinsulina que tenía dos zonas o tres zonas, zona A, zona B y zona C. Lo que sucede es que el cromo activa la proinsulina convirtiéndolo en insulina y eso genera la eliminación de la zona C de la proinsulina, volviéndolo insulina por convirtiéndolo en su estado activo. De esa forma recién la insulina se libera al torrente sanguíneo y genera que las células con receptores de insulina hacen que la membrana celular sea más permeable y de esa manera se absorbe mayor cantidad de azúcar y se nivela las concentraciones de azúcar a nivel de la sangre. Luego, chicos, tenemos el litio, ¿no? El litio es básicamente un microelemento que va a tener las funciones de, ¿no es cierto?, encontrarse o básicamente se va a ayudar a incrementar la permeabilidad celular. Litio ayuda al incremento de la permeabilidad celular. Este litio actúa a nivel de los neurotransmisores, favoreciendo la estabilidad del estado anímico. ¿Qué quiere decir? Que ésta se puede utilizar para tratar, ¿no es cierto?, y prevenir episodios de maníaco-depresivas en enfermedades relacionadas a la bipolaridad y la psicosis, ¿no? Hay que recordar que la bipolaridad es una enfermedad muy peligrosa y muy triste en algunos casos. No es un chiste, ¿no? A veces hay personas que utilizan el término para simplemente hablar de darse una categoría a ellos mismos. Dicen, yo soy bipolar. Pues no saben nada de la bipolaridad porque sí es una enfermedad que existe. Los cambios de humor tienen que ver también con procesos fisiológicos. Estas personas que sufren mucho de estas enfermedades pues utilizan el litio para tratar de minimizar los episodios maníaco-depresivos que estos sufren, ¿no? Entonces, haciendo que básicamente disminuya los episodios de violencia en el caso de estas personas, ¿sí? Una forma natural de poder tener litio o de obtener litio es en las piedras, ¿no? Las piedras son ricos en litio, ¿no? Eso no quiere decir que si tú obviamente quieres controlar tu estado de ánimo, vayas a buscarte un par de piedras y te prepares una sopa de piedras porque no se podría hacer eso, ¿sí? Eso sería la función de los microelementos, ¿no? Si ustedes chicos se han podido dar cuenta, hemos descrito en los 3 videos las funciones de los microelementos, ¿sí? ¿Y por qué hemos descrito las funciones de los microelementos? ¿Y por qué no hemos descrito la función de los macronutrientes o macroelementos? Lo que pasa es que los macroelementos tienen función estructural. De por sí ya solamente se explica que son parte de biomoléculas orgánicas formando estructuras importantes dentro del funcionamiento de un ser vivo, ¿sí? Lo que nos pide la universidad es explicar el funcionamiento específico de los microelementos o oligoelementos, ¿ya? Tienen que recordar básicamente todo eso, ¿no? Lo más importante, muchachos, es recordar la función de los microelementos o oligoelementos, ¿no?
como por ejemplo la función del microelemento hierro, que es parte, ¿no es cierto?, de proteínas, como parte de grupo prostético, como la hemoglobina, mioglobina, citocromos, catalasa, emeritrina, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del microelemento yodo, ayuda o es componente de dos hormonas que regulan el metabolismo, la T3 y T4, y que obviamente su deficiencia puede generar una enfermedad llamada bocio en los adultos y cretinismo en los adultos, ¿sí? Perdón, bocio en los adultos y cretinismo en los niños. Y en el caso del flúor, ayuda a que dé dureza tanto a los huesos como, ¿no es cierto?, también al esmalte dentario. En el caso del zinc, es un cofactor enzimático importante, participa en los procesos o acelerador de la duplicación de ácidos nucleicos. Y en el caso del cobre, es un importante factor enzimático y como grupo prostético es parte de una proteína conjugada llamada hemocianina. El manganeso es también un cofactor enzimático, pero cumple un papel importante formando parte de la famosa proteína Z que induce la destrucción de una de las moléculas de agua en la fase luminosa. El molibdeno también es un activador enzimático y ayuda a la absorción de hierro a nivel del intestino. El cobalto es parte de la vitamina B12, el selenio es un importante antioxidante, el silicio participa de la síntesis del colágeno, teniendo una función de elasticidad, le da plasticidad y se encuentra de forma abundante en el equiseto llamado colei-caballo. El aluminio regula el sueño y también participa en los procesos de osificación de cartílagos fetales. El cromo ayuda o potencia la actividad de la insulina, ¿sí?, convirtiendo la proinsulina en insulina y regulando de esta forma la cantidad de azúcar a nivel de la sangre, ¿sí? Y en el caso del litio es básicamente usado para tratar a personas maníaco-depresivas o que sufran de enfermedades como la bipolaridad. Con esto concluimos el segundo tema, que serían los bioelementos, no sin antes agradecer su atención, muchachos, y también repetirles que deben de estudiar. Claro que las circunstancias de hoy nos permiten estar encerrados en casa y no encontrarnos en clase, pero eso no nos va a quitar las ganas de superarnos y seguir adelante. Por eso el Grupo Galileo está incentivando este tipo de espacios para que ustedes sigan preparándose, sigan luchando por sus sueños, porque de alguna u otra forma su examen algún día va a llegar. Y como Galileo se caracteriza, siempre tienen que estar ustedes preparados para realizar todos esos, para realizar sus sueños y cumplir satisfactoriamente con ese examen que se nos viene. En los próximos temas vamos a tocar los temas de sales minerales y también el tema de agua. Recuerden que también en la página o en la plataforma virtual Canvas se les está dejando un banco de preguntas del tema y con un solucionario descrito por cada una de las alternativas. Sin más que decir, muchachos, me despido, cuídense mucho y hasta la próxima oportunidad.